Hola a todas y a todos quienes nos acompañan en este nuevo episodio de Léemelo. Soy Víctor Hugo Martín y tenemos un invitado de lujo, alguien imprescindible para entender la política gráfica y la caricatura, el querido Rafael Barajas, el Fisgón. Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Te molesta que te digan monero? No, para nada. ¿Cómo sería la forma? Porque monero suena como una forma cercana de decirle a tu Por oficio. eso está bien. Por eso está bien. Por eso está Y bien. existe una manera fina de... Son caricaturistas o también editorialistas gráficos, eso, pero generalmente nos dicen moneros. Ah, ya. Entremos en materia, Claro Rafael. que sí. Cuéntanos cómo te acercas a los libros, cuáles son tus recuerdos más remotos de los libros. Pues mira, yo nací en una casa en la que se leía. Mi papá y mi mamá leían y tenían su biblioteca, mis abuelos tenían bibliotecas. Y pues mi papá fue uno de los introductores del psicoanálisis en México, entonces tenía una biblioteca y de muchos temas. Mi mamá era exiliada republicana y tenía también una biblioteca ahí de literatura española y francesa. Y pues ellos nos quisieron inculcar a mi hermana mayor, Rosita, y a mí el gusto por la lectura, e hicieron una cosa muy curiosa porque recuerdo, ellos los dos habían leído en su infancia libros de una colección de clásicos que se llama la colección Araluce, y hicieron un viaje a España. Entonces se trajeron en maletas toda la colección Araluce, que era una colección muy bonita, con láminas muy bonitas, muy bien editada, muy bien impresa, y era todo un proyecto de lectura para nosotros. Y la verdad es que nos lo enseñaron y pues no leímos nada de la colección Araluce. Y esa es una de las primeras lecciones que yo tuve alrededor de la lectura. Y ya después me enteré que era un derecho de los niños, que era uno de los derechos del lector, el derecho a no leer lo que no quieres leer. Entonces, hicieron un esfuerzo muy grande mis papás para que leyéramos la colección Araluce. La colección Araluce, y no leímos ni madres de la colección. ¿Y de qué iba? ¿Eran cuentos? No, eran todos los clásicos. Ah, eran cuentos clásicos. Eran los clásicos de la literatura española y universal. ¿Qué fue lo que primero de chico dijiste, qué es esto? Te voy a decir una cosa con mucha pena, los libros que nos prohibían. ¡Claro! En la biblioteca de mis papás había una serie de libros que estaban así bajo llave, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es lo que yo quiero leer. Y entonces había colecciones de cuentos, había colecciones de cuentos de misterio y colecciones de cuentos de ficción, y eso es lo primero que leí. Y mientras más nos prohibían la lectura, más la disfrutábamos, ¿no? Yo sí leía los cuentos así con mucha emoción. A mí también, yo primero me engancharon las historias con imágenes. Sí, claro. Ah, bueno. ¿También te pasó lo mismo? No, por supuesto. Mira, de hecho, cuando yo era niño en México, salvo los clásicos de literatura infantil, La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, no había nada. No había literatura infantil en México. Esto es algo relativamente reciente. Y si quieres ahorita hablamos de eso. Claro. Pero entonces lo que leíamos los niños eran cómics, eran historietas. Pero además, fíjate, como mi familia era así como muy tradicional a muchos niveles, veía muy mal que se leyeran historietas. Mi abuelo les decía que eran paquines, ¿no? Porque hubo una empresa muy importante que sacaba historietas cotidianas y se llamaban paquines. Entonces le decían paquines, y entonces no nos los daban a leer. A nosotros nos daban a leer los cuentos de la colección Araluce, pero mis amigos, mis vecinos, sí leían cómics, y yo ahí sí me llenaba de cómics todo el tiempo. Y yo recuerdo, de hecho, que empezamos a leer, yo empecé a leer las historietas, a ver las historietas, antes de saber leer. Y entonces veía las historias, y un día me di cuenta que leyendo así las historietas, ya empezaba yo a leer los globos. Ya, y eso fue así como muy chistoso. Llegué así, mira, ya sé leer. Y como nadie me peló, pues se me olvidó, ¿no? Entonces, después, ya más adelante, sí, agarré el hábito de la lectura. Pero sí, yo creo que toda mi generación
La gente que lee de mi generación se enganchó en la lectura leyendo historietas. Porque me llamó la atención que en este primer bloque vamos a abordar a Sor Juana Inés de la Cruz, nada menos. Sí, hombre. ¿Cómo llega Sor Juana a tu vida? Mira, mira, mi abuelo era un hombre muy culto Ajá. y se sabía poesías. Y mi papá también y mi mamá también, y las recitaban en la comida. Entonces, de repente leían, pues, poemas de Quevedo y poemas de, y les divertía mucho, y era parte de la diversión, ¿no? Era, entre otras cosas, un ejercicio de memoria, pero además era era muy atractivo, es decir, hay sonetos que son verdaderamente una delicia. ¿Te sabes sonetos de Sí, memoria? claro, sí. ¿De Bueno, verdad? sí, todos en la familia, es una tradición familiar. ¿Nos dirías uno? Bueno, hay uno de Sor Juana que a mí hay varios de Sor Juana, pero hay uno que me encanta, que es, uno que es un soneto que le hace a su retrato, que, es decir, Sor Juana se volvió muy célebre y entonces mucha gente quería saber cómo era Sor Juana, entonces le pintaron un cuadro a Sor Juana y Sor Juana, que era monja, tuvo que hacer una muestra de contrición, de decir, bueno, no, me pintan este cuadro a pesar de, pero este cuadro no es una muestra de vanidad. Entonces un soneto que empieza diciendo, se refiere a su cuadro y dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores en falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Esto, en quien la lisonja ha pretendido ocultar de los años los rigores, y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la razón y del olvido, es una flor al viento delicada, es un vano artificio del cuidado, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es una maravilla. Es una maravilla. Y es un acto de humildad increíble porque dentro de ese acto de humildad ves el talento de Sor Juana que se desborda por todas partes. Es muy bonito, es un soneto muy bonito. ¿Y la idea era que tú también lo repitieras o que lo Pues escucharas? nos lo aprendimos. Claro. Es decir, nos lo aprendimos a partir de que el abuelo y mi papá lo recitaban, o mi mamá lo recitaban, nos lo aprendimos. Y eso con muchos otros poemas. A mí me gusta mucho la poesía por eso, porque además son todo es un pensamiento muy complejo, expresado con una gran soltura, con mucha belleza. Es una maravilla. Y el arte de la Sí, síntesis, ¿no? claro. Que en pequeños trozos lleva todo un universo. Así es. Vamos a leer, si me permites, Por favor. un segundo que escogiste tú, que se llama Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, Uf. de mismísima Sor Juana, y la introduce diciendo en qué satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón no me vieses deseaba, y amor que mis intentos ayudaba, venció lo imposible parecía, pero entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormentes más, celos tiranos, ni el vil recelo tu virtud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Es una maravilla. Qué hermosura. No, no, no. Es decir, Sor Juana es de veras como que todavía no acabamos de entender en México la dimensión de Sor Juana. Sor Juana es de veras uno de los clásicos, clásicos, clásicos de la literatura universal. Tú lo pondrías en la educación básica, en la No, por primaria. supuesto, bueno, está. Pero además hay que difundirlo. Es decir, yo sí creo que es una de estas, es como los Beatles, ¿no? Es como Mozart, ¿no? Es decir, tiene esa intensidad y tiene esa frescura, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que en México se sigue haciendo muy bonita poesía, ¿no? Es decir, en México sí tenemos una tradición de grandes, grandes poetas. Algunos son, por supuesto, muy conocidos
pero otros son bastante descuidados y sin embargo tienen piezas fantásticas. Y es que pareciera que dentro de la lectura la narrativa es más asequible, ¿no? Sí, claro. La ficción, una historia. Y en cambio la poesía pareciera que uno tendría que tener algún don para leerla y disfrutarla, ¿no? No. Cuando es tan cercana como Sor Juana, Sí, nombrando este anhelo de que él la vea y diciendo... A ver, en todos los, en los sones jarochos, Ajá. por ejemplo, los versitos clásicos de los sones jarochos, y esto lo demuestra Margit Frank, vienen casi todos de la poesía del siglo de oro español. Entonces, Del endecasílabo y el soneto. Vienen de los clásicos. Entonces tenemos un vínculo cultural muy fuerte con toda esa literatura, ¿no? En nuestro país. Y bueno, sí, Sor Juana de veras es popstar. Trajiste un segundo libro para nuestro primer bloque de Julio Cortázar y un cuento que es... Una locura. Cuéntanos un poco cómo llega esto a gustarte y a traérnoslo. Mira, después de que mi hermana y yo desechamos la colección Araluce que con tanto cariño nos trajeron los papás, pues luego sí nos metimos yo sí me metí a leer y obviamente me enganché con lo que era pues la literatura más cercana, ¿no? Cuentos mexicanos, leí, yo sí empecé, por supuesto, leía a Rulfo, leíamos a Carlos Fuentes, y yo nací en el 56, entonces me tocó empezar a leer cuando estaba de moda el boom latinoamericano. Ajá. Entonces, pues yo leía todo lo que llegaba como novedades, ¿no? Es decir, y entonces empezamos a leer como una novedad, pues los cuentos de Cortázar y los cuentos de García Márquez y todo eso. Por supuesto, Cien años de soledad fue un fenómeno, ¿no? Pero uno de los escritores que a mí más me gustaban, por diverso y por divertido, era Julio Cortázar. Y entre uno de los libros que yo recuerdo haber leído con muchísimo gusto, era de Último Round, en el que Cortázar publica un cuento que es a base de gitanjáforas. Y la verdad es que la historia que cuenta es bastante trivial, se entiende, ¿no? Pero ya pero el cuento, toda la estructura del cuento es increíble, porque está hecha con un vocabulario que se inventa Julio Cortázar. Vamos entonces a leer el extracto del libro de Julio Cortázar, El último round, la pequeña parte que se llama La inmiscusión terrupta. Así es. Pues empieza diciendo, como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane, contracarga la Crimea y consigue arribolarle un copo en que le voltea la cara hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio, que ademenos es de satín rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolearle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía. Y por un momento oradra el raire con sus abrocojonantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha disminuido el encuadre a la tota sin tener que alachunfarse su contragofia. Y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y 4 peticuras, de esas que no te dan tiempo, al vocifugio, y en eso entra remulgándose de ida y de vuelta cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se innomulle inclotumo entre las gladiofantas. Payajas, payajas, crona el elegientorium, tirando de las demecrenzas empepufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias. Mofo que arriba y suño al medio y 2 miercolanas que para qué. ¿Te das cuenta? Se interrugia la señora Fifa, el muy cornaputo vociflama la tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polinchando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las fifas y las fitotas. Mejor es no terrumtearlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. Pues es una maravilla de cuento. Es grandioso. Es un cuento muy bonito. Y la historia es muy simple,
pero la verdad es que es increíble cómo Julio Cortázar logra hacer de una anécdota totalmente trivial Sí. una joya de la literatura. Pero Por además, con palabras inventadas, entiendes lo que estás diciendo, ¿no? perfectamente, la historia no, es decir, no necesita subtítulos. Porque, ¿cómo se llama esto? ¿De dislexia? ¿Ves que los Sí, disléxicos? claro. Yo cuando leí el título dije, es una historia disléxica, porque en vez de La llamarse... indiscusión interrupta, Exactamente, pensé que se llamaba la discusión interrumpida, la discusión es que interrumpida. así se llama. Ok. Es la inmiscusión, es una discusión interrumpida. Yo creo que Julio Cortázar se divertía mucho Pues sí, claro, escribiendo, por ¿no? supuesto. Debe haber dicho, ¿cómo los divierto? Sí, claro, pero O además cómo me divierto. es increíble porque la historia, es decir, lo que es increíble de ese cuento es simplemente que es un cuento fantástico, no por el contenido, sino simplemente por el lenguaje que se utiliza. Es un lenguaje inventado, se inventó un lenguaje para contarte una historia trivial y la historia se vuelve fantástica. Cuéntame una cosa, ¿cuál fue el primer libro que de joven dijiste, no me puedo parar, no quiero comer, quiero que todo el mundo se calle, quiero leer esto? ¿Recuerdas? Sí, bueno, son varios. Yo sí recuerdo uno de los libros que cuando yo era joven me dejó así, enloquecido, fue El Juárez y su México de Ralph Roeder. De verdad. Sí, claro, porque es decir, yo no sabía, a ver, todos conocemos la historia de México en primer lugar a través de nuestras enseñanzas primarias, lo que te dice el maestro, lo que te cuenta, pero de repente empiezo a leer Juárez y su México de Ralph Roeder y me doy cuenta que de la complejidad de la historia de México, me empiezo a dar cuenta de del momento que estaba viviendo Juárez y de lo que implicó su hazaña, ¿no? Es decir, eh, él nace, fíjate, es una historia increíble, porque él nace cuando México era todavía una entidad colonial. México era, pues era el México del padre Ripalda, era el México, y él nace en ese país y lo entrega totalmente distinto. Lo que nos entrega Juárez es un país ya con otro proyecto de nación, con otras historias, con una trayectoria increíble. Él nace con un país en el que impera el orden colonial, imperan las lógicas de la iglesia, ¿sí? Impera el dogma, y él nos entrega un país en el cual hay libertad de pensamiento. Sí, Entonces es una cosa de veras increíble. Y claro, esto no es una historia sencilla, es una historia que está llena claro. de por eso si me preguntas cuál fue el primer libro Que te así cimbró este. que me cimbró, fue ese. Que también vamos a compartirle a los Sí, televidentes. Antes, no se muevan de ahí, vamos a un pequeñísimo corte y volvemos con esta sabrosa conversación con Rafael Barajas, el Fisgón. está bien. Bienvenidos de regreso. Estamos aquí con Rafael Barajas, el Fisgón, y queremos preguntarte cómo comienza tu interés por la caricatura. ¿Qué es lo primero que dices? Ay, esto es para mí, esto me llama. Pues mira, es curioso porque yo empecé a leer cómics y me introduje a la política leyendo los cómics de Ríos, leyendo los supermachos de Ríos. Sí. Ah, Entonces, para mí fue una cosa natural, pero además los supermachos de Ríos tenían la enorme ventaja de que, primero, eran historietas hechas en México sí. y que trataban de temas que nos resultaban cercanos. Por ejemplo, si tú leías El Capitán América o Archie, pues se trataba de los problemas, Archie se trataba de los problemas de los adolescentes gringos. El Capitán América, pues eran épicas de superhéroes que tenían que ver con lo que con lo que se hacía en Estados Unidos. En cambio, los supermachos trataban de problemas bien concretos que ocurrían en México, son cosas que podías ver en la realidad, ¿no? ¿Sabes En que tu como niño cotidiano. me intrigaba saber qué pasaba si Calzón enchufaba ese... Sí, ¿Ves que claro. tenía un enchufe? Pero era su cobija eléctrica. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Es en serio? Claro, era su cobija eléctrica. Nunca entendí eso. Claro. Ese enchufe que pendía de la cobija de calzoncín es que era una cobija, para cuando hacía mucho frío, se conectaba y se calentaba. Entonces, era Ahora entiendo. fantástico los supermachos, porque era
en un pueblito típico mexicano estaba todo el macrocosmos de la política nacional, Sí, ¿no? sí. El PRI estaba representado en Don Perpetuo del Rosal, toda la derecha mexicana estaba representada en la beata Doña M, en el señor Iturbide, etcétera. Hay un sector del pueblo ilustrado que estaba representado por Calzón, hay otro sector de clase media que estaba representado por Lucas Lugata, y ahí ocurría, en ese pueblo chiquito, todo lo que pasaba en la nación, en la gran nación mexicana, pero ocurría En ese microcosmos. en ese pequeño microcosmos y todo se resolvía. Sí. Y además con muchísima gracia y bueno, ahí sí yo dije, híjole, esto, de repente, ahí sí yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero ver si puedo hacer esto cuando sea grande, ¿no? Ah, Es decir, porque porque yo también creo que me viene a la cabeza la pregunta, ¿tú crees que los libros que conocimos ilustrados sería una distinta narración? Me viene a la cabeza Alicia en El País de las Maravillas, que tenía un dibujo en cada inicio de capítulo, El sí, Principito mismo, sí, claro, que es una obra gráfica que adherimos la historia con la imagen, sí, ¿no? claro. ¿Tú crees que limita la narración el que ya me digas cómo es la cara del Principito? Mira, Tolkien dice que sí. Ah, Tolkien decía que si tú hablas, que la ilustración le estorba a la imaginación del lector. eso dice Tolkien. Eso dice Tolkien, que cuando uno lee sobre un río, el lector mismo se imagina el río, los ríos, hace un río que tiene que ver con ese relato, pero a partir de los ríos que ha visto a lo largo de su vida. Ujú. Y la verdad es un muy buen argumento de Tolkien. Y sin embargo, yo sí estoy convencido de que las imágenes ayudan muchísimo a la lectura. De hecho, hay un vínculo muy estrecho entre imagen y lectura. Prueba de ello es, por ejemplo, son algunos alfabetos. El alfabeto chino es un alfabeto de pictogramas, Sí. Bueno, el los silabario. ¿Te jeroglíficos. acuerdas que cuando éramos niños existía el Sí, caballo haciendo O sí, para sí, la sí. O y Claro. aprendíamos gráficamente las vocales? Sí, pero además yo sí creo que existe una relación muy íntima entre la palabra escrita y las imágenes. De hecho, fíjate, platicamos nuestros sueños con palabras, pero soñamos en En imágenes. imágenes. Entonces, sí hay una relación muy fuerte entre la imagen y lo escrito, y yo creo que es una relación que no se ha disuelto. Y fíjate, yo después entendí por qué a Tolkien no le gustaban los libros ilustrados, porque él trató de ilustrar sus primeros libros y lo hizo muy mal. Ah, Entonces, eso sí te explica que él haya querido desechar las imágenes de los libros. Pero yo estoy convencido de que parte del éxito del Señor de los Anillos y de los grandes libros de Tolkien es que fueron después trasladados al cine o que después fueron traducidos a imágenes. La imagen es un importantísimo auxiliar de la lectura. eso Lo también. fue para mí cuando yo era niño y lo Sí. es para la literatura infantil. La literatura Ah, infantil funciona en gran medida porque son libros sí, ilustrados. señor. Sí, yo incluso recuerdo perfectamente la transición de que los monitos era lo primero que me llamaba, las Claro. imágenes, y luego cuando fui creciendo que tuviera tantitos, así a pie de Mm. página. Y ya cuando tenía texto y un dibujo, no, ya yo era grande, ¿no? Sí, claro. Tenemos aquí en las manos un libro que se Ah, llama mira. Annabelle y el monstruo del lago Ness, Sí. que es un cuento que tú ilustraste. Sí, es un cuento de un amigo mío que es norteamericano, que se llama Adam Hochschild, y él es un escritor, bueno, es un investigador muy serio, es un académico que ha hecho cosas de historia fantásticas, ¿no? Hizo un texto fantástico sobre la esclavitud, hizo un texto fantástico sobre el Congo belga, ¿no? Sobre Leopoldo, el rey Leopoldo y el Congo belga. Y tenía un cuento, él se enteró de que yo ilustraba libros para niños y me Ajá. dijo, oye, yo tengo un cuento para niños, ¿tú crees que me lo puedas ilustrar? Entonces, le dije, claro que sí. Entonces me lo dio y me pareció un cuento divino, es una maravilla de historia. Y es una historia de una niña, es la historia del monstruo del lago Ness. Es una niña que está a orillas del lago Ness y ya sabemos que hay toda una serie de especulaciones acerca del famoso monstruo del Loch Ness, que si es un resabio de los dinosaurios, que si... Entonces, y hay toda una leyenda acerca del monstruo del lago Ness. Entonces, el cuento parte de un principio muy sencillo. Dice,
todo el mundo se han hecho expediciones científicas para encontrar al monstruo del lago Ness. Se han hecho trabajos submarinos, se han hecho trabajos con radar, pero a nadie se le había ocurrido buscar al monstruo del lago Ness como se le ocurrió a Anabel. Anabel decidió encontrar al monstruo del lago Ness con chocolate. Entonces la historia es preciosa porque Anabel se echa al lago Ness, ¿no? Sí. Y se echa al lago Ness con una barra de chocolate para ver si localiza al monstruo. Y efectivamente, el sí monstruo le del lago gusta el Ness chocolate. llega y en vez de que ella busque al monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Ness busca el chocolate de Anabel y la hace pasar. Y entonces te das cuenta que el monstruo del lago Ness pues no es como lo pintan. No es esta figura terrible que parece un dragón o un dinosaurio, sino es un señor amable que se divierte con la leyenda que se ha hecho alrededor a partir de su vida, ¿no? ¿Tú llegas primero a la ilustración de cuentos infantiles o primero a la caricatura política? No, ¿Cómo? primero a la caricatura política. De hecho, lo que ocurrió ahí es muy sencillo. Yo empiezo siendo caricaturista político y a mí y a otros caricaturistas nos invitan a ilustrar por una razón muy peculiar. Es decir, fíjate que no había, lo que yo te decía hace rato es cierto. Cuando yo era niño no había literatura infantil. Para niños. No había literatura mexicana para niños contemporánea. Eso no existía, ¿no? Entonces, las editoriales mexicanas se dan cuenta en un momento dado de que si quieren fomentar la lectura en el país, pues tienen que hacer que los niños se interesen en la lectura. Es más fácil que un niño, que alguien que de niño le agarró el gusto a la lectura, lea cuando sea adulto, a que alguien al que no le gustó leer libros de niño se interese. En el hábito de leer. Es decir, tú, lo que te hace feliz cuando eres niño es lo mismo que te hace feliz cuando eres adulto, ¿no? Eso está claro. Entonces, si tú adquieres el gusto por la lectura cuando eres niño, lo más probable es que cuando seas adulto leas, y lo leas y que leas con gusto y con placer, porque la lectura tiene que ser un gusto y tiene que ser un placer. Me llamó la atención. Lo que ocurrió es muy simple. De repente los ilustradores les empezaban a quedar mal a las editoriales. Entonces necesitaban a alguien que dibujara rápido. Entonces les ocurrió que podían llamar a los caricaturistas políticos. ¿De verdad? Sí, así es. Entonces a mí me llamaron por eso. Había un libro que tenían unos libros que estaban atorados. Y dice, pues, ¿en cuánto tiempo me lo sacas? Entonces, pues, en 2 semanas, algo así. Entonces, pues me senté y saqué el libro efectivamente en poco tiempo. Y desde entonces me contrataron para hacer libros para niños, para ilustrar libros para niños. Y quiero decirte, tuve la enorme suerte de que entré en esta generación de escritores infantiles mexicanos que impulsaron la lectura para niños, la literatura infantil en México. Entonces soy contemporáneo de gente como Pancho Hinojosa, como Juan Villoro, como Vivian Mansur. Y yo recuerdo que de repente primero me empezaron a pedir que ilustrara libros de gente de fuera, y de repente me pidieron que ilustrara libros de mexicanos, libros de los compañeros. Y recuerdo que un día, de los escritores que eran mis contemporáneos, y un día me dieron a leer La peor señora del mundo para ver si lo ilustraba yo. Claro. Entonces yo leí el libro de La peor señora del mundo y me quedé pasmado. Dije, esto es un clásico. Es una gran historia. Sí, yo de verdad recuerdo que lo leí y me quedé como 5 minutos así viendo al vacío, diciendo, mira, esa es una gran recomendación a todas las mamás que están buscando libros para sus hijos que sean un clásico y que no tienen pierde. La señora más. La peor señora del mundo. La peor señora del mundo. Y varios cuentos de Pancho. Ilustrada por Rafael Barajas. Tiene un cuento que se llama Léperas contra mocosos, que es verdaderamente espectacular. Y no sabes lo divertido que es ese cuento. Y el otro que también escribe divinamente y que además me lo dieron a mí a ilustrar, son los cuentos del profesor Zipper, de Juan Villoro. Los cuentos del profesor Zipper de es Juan una Villoro. Es una saga, es un personaje que se llama el profesor Zipper, y Juan Villoro tiene varios cuentos que son verdaderamente una delicia. Porque lo que dices queda ya en la memoria emotiva, emocional de un montón de niños y de gente que lo observa. Se me quedó en el tintero el libro que te marcó, que era Juárez y su México. De Ralph Reder. Tengo aquí un extracto que me sorprendió la primera vez que lo leí, porque nos sugeriste que leyéramos este pedacito,
que es cuando Juárez ese día se da por vencido Sí, y claro. deja, Pierde Puebla. pierde Se Puebla, pierde el sitio de Puebla y Juárez se da cuenta de que tiene que abandonar la ciudad la ciudad de Puebla, de México. la Ciudad Él de tiene que México, abandonar la Ciudad de México. y dárselo a los invasores, Pues sí, a los franceses. sí. Me encantaría leer este fragmento. Por ¿Puedo? favor, por favor. Con mucho gusto vamos a leerles Juárez y su México, un fragmento. Pero coleaba todavía el negocio, quedó por hablar Juárez. Caída Puebla, el presidente expidió una proclama en que exhortaba a la población a defender la capital a todo trance y a merecer la atención del mundo emulando el ejemplo de González Ortega. Y durante algunos días se hicieron aprestos severiles para armar allá la resistencia suprema. Durante algunos días el presidente estaba a punto de sacrificar la libertad de su patria a su gloria, pero Juárez no era tan tonto. Por muy espectacular que fuera la proeza y muy impresionante la opinión mundial, no se le había confinado el destino a México para decir Morituri, te César. saludan. Ah, los que van a morir te saludan. Sí. Claro. Y habiendo jugado todos los recursos organizados del gobierno en una sola batalla, sabía que la defensa de la capital era insostenible y la abandonó en favor de la defensa del país. El Congreso, al celebrar la sesión de la clausura del 31 de mayo, le dio un nuevo voto de confianza y el mandatario se comprometió una vez más a honrar la herencia con la que representación nacional expiraba en sus manos. La adversidad, ciudadanos diputados, dijo, no desalienta más que a los pueblos despreciables. La nuestra está ennoblecida por grandes hechos y dista mucho el adversario de habernos arrebatado los inmensos obstáculos materiales y morales que opondrá el país contra sus injustos invasores. El voto de confianza con que me habéis honrado de nuevo empeña en grado sumo mi reconocimiento hacia la Asamblea de la Nación, aunque no es ya posible que empeñe más mi honor y mi deber en defender a la patria. Y con la fórmula ritual, dijo, se retiró, sin que eso significara que había pronunciado la última palabra. A las 3 de la tarde, una salva de artillería anunció la disolución del Congreso. Una multitud silenciosa se reunió ante el palacio. La salida del gobierno estaba fijada para el mismo día, pero la decisión, aunque adoptada presurosamente, no dejaba la impresión de precipitación. Con esa ponderación que prestaba gravedad a sus pasos más regulares y regularidad a los más trascendentes, el presidente tardó hasta la puesta de sol para mandar arriar la bandera a la hora normal. La muchedumbre presenció el espectáculo acostumbrado de la bandera bajando como planeta hasta el otro día. Los hombres se descubrieron, las mujeres levantaron sus niños y por última vez, y salvo por la presencia del jefe de la nación con sus ministros y su plana mayor en una ventana de palacio, la tropa presentando armas, los tambores batientes y la entonación del himno nacional, se celebró la formalidad con la misma sencillez que todos los días de la tarde del 31 de mayo. La enseña fue entregada a Juárez, que la levantó a sus labios y lanzó con voz clara y alta el grito de ¡Viva México! La multitud respondió al unísono con esa inflexión ascendente que presta un acento boyante y suspensivo a toda emisión de la voz popular y la solemnidad terminó. La defensa suprema era una manifestación de sentido común y de serenidad inmutable. Al amanecer, el gobierno había abandonado la capital y los cónsules se fueron a Puebla para avisar a Forey que la ciudad estaba a su disposición. Híjole, es uno de los momentos más estrujantes de la historia de México. El momento en el que Juárez se sabe derrotado, deja la capital, pero organiza la defensa a nivel territorial. Esta imagen la sintetiza Guillermo Prieto en un poemita que es muy bonito, que en una de sus frases dice, y no se sintió una sombra en el semblante sereno de Juárez, el que impasible espera siempre el tormento. Entonces, ahí es donde te das cuenta cómo se construye este país y cómo se construyó la nación liberal. Es un momento muy estrujante. ¡Qué barbaridad! Y entraron los franceses, sí, claro, a la capital. Y organizaron además un desfile de Forey con flores en el Zócalo. Fue muy impresionante. Y Juárez, ahí empieza su resistencia. Él se retira, entre otras cosas, cuando dice agarra la enseña nacional, agarra, besa la bandera y se la guarda y se la lleva en su carroza
para defenderla. Ya entiendo por qué ese libro te No, marcó. hombre. Yo ni siquiera sabía que hubo un momento en que Juárez entregó Sí, claro. la capital a los franceses y les dijo, Pues, aquí está. sí. Y durante un tiempo, esto no duró un día, duró un No, tiempo. la capital, es decir, y llega Maximiliano y llega Carlota, es decir, todavía falta, esto es después del sitio de Puebla, Ajá. después de que cae el sitio de Puebla, llegan los franceses a México, llega primero la tropa de Forey y de A ver, déjame ver si estoy entendiendo, Rafael. Primero ganamos la batalla de Puebla Sí, ganamos. y luego llegan los Sí, franceses. claro, bueno, ganamos la batalla el 5 de mayo Sí. y esa fue un triunfo emblemático, fue un triunfo muy importante porque nadie esperaba que los mexicanos fuéramos a derrotar a los franceses. Bueno, los derrotamos, los franceses se retiran, pero después Napoleón III manda una expedición que es 6 veces más grande, con mariscales, expertos en sitios, tal, y entran al país y dominan la capital, pero jamás logran controlar el territorio nacional. Eso es lo que hace Juárez, eso es lo que concentra ese pasaje que acabas de leer. Juárez efectivamente toma la decisión de no hacer un gran sitio en Ciudad de México, sino de que se retire y va a organizar la defensa de otra manera. Entonces, ahí, es decir, después de eso, llega Forey, después de eso llega Maximiliano, y llegan Maximiliano y Carlota a la capital, y son eventos nacionales e internacionales los que obligan a Napoleón III a retirar a sus tropas, los que dejan, pues, Maximiliano se queda solo, y es cuando los mexicanos en el sitio de Querétaro vencen a los conservadores y al Segundo Imperio y terminan por fusilar a Maximiliano. Pero es una historia, vamos... Ya veo por qué te impactó. Lo que tiene el libro, maravilloso. sí, claro, no es que te das cuenta de lo compleja y lo intensa que fue la historia del siglo XIX mexicano, Sí. ¿no? Lo que nos costó tener un país independiente, porque ojo, todo esto se da después de que los norteamericanos nos quitan la mitad del territorio, ¿no? Y México estaba hecho pinole, México estaba hecho pomada. Y ves toda la saga de Juárez y de los liberales de la época, y si te das cuenta... Y la grandeza, ¿no? Eran unos gigantes. Eran seres humanos de otra... No, eran unos gigantes, ¿no? Sí. Es decir, se necesitaba ese tipo de ciudadanos para rescatar a la nación. Y eso es lo que te transmite el libro de Juárez y su México de Ralph Reder. No se muevan de ahí, seguimos con esta interesantísima charla con Rafael Barajas. Bienvenidos de regreso. Estamos con Rafael Barajas el Fisgón, descubriendo los libros que nos trae, que son unos tesoros, verdaderamente. Y ahora me gustaría pasar a este libro de Jean-Luc Mélenchon, que se llama Ahora el pueblo, hacia la revolución ciudadana. Introdúcenos un poco hacia este autor. Mira, Jean-Luc Mélenchon es un dirigente popular francés, un hombre de izquierdas. Él es la cabeza de un movimiento muy importante que se llama la Francia Insumisa. Él ha sido ya en 2 ocasiones candidato a la presidencia de la República, y en las últimas elecciones para primer ministro que se dieron en Francia, él sacó la mayoría más importante. Ajá. La minoría más importante. A él, es decir, según la tradición democrática, a él le hubiera correspondido ser el primer ministro de Francia, pero el presidente Macron decidió darle la mayoría, el cargo de primer ministro a otra fracción que no había ganado la mayoría. Y eso te explica, entre otras cosas, la crisis ministerial que tiene hoy en día Francia. Jean-Luc Mélenchon tiene una peculiaridad. Él es un hombre que viene del trotskismo. Ajá. Es un hombre que fue ministro durante el gobierno de François Mitterrand. Ajá. Él estuvo cerca del Partido Socialista, pero tiene la peculiaridad de que es un político en activo, un movilizador, un organizador social, pero es también un teórico.
Era exactamente, porque leyéndolo me daba cuenta que su manera de escribir tiene que ver con el conocimiento, Sí, quiere claro. transmitir conocimiento, no Y es algo que se nos olvida. Generalmente, es decir, tradicionalmente los grandes políticos, sí, sobre todo en algunas, sobre todo en algunas sociedades, eran ante todo pensadores, gentes que pensaban la sociedad y que justamente por el cómo pensaban la sociedad decidían actuar políticamente. Jean-Luc Mélenchon forma parte de esta casta o de este sector de políticos, de pensadores que hacen política o de políticos que con piensan, que filosofía, teorizan. claro. Entonces, si tú revisas la historia de Francia, o la historia de otros países, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, muchos de los grandes políticos franceses, de hecho, no podían ni siquiera competir en política si no escribían un libro, si no escribían, si no exhibían, si no mostraban su pensamiento. Un ejemplo de esto en México es un poco López Obrador. López Obrador es un político que escribía, es un político que escribe, que reflexiona, y podrás estar de acuerdo o no Sí. con lo que dice, pero eso es lo que guía su actuar político. Y fíjate que un político escriba tiene muchas implicaciones porque lo compromete. Te Mm, comprometes. Si tú dices, mira, yo digo que hay que hacer esto, bueno, a la hora de que actúas tienes que ver qué tan congruente es el político con la sociedad. Y ahora, este libro tiene una peculiaridad que es extraordinaria. Este libro lo escribe Jean-Luc Mélenchon después de su derrota, de una derrota electoral. El título en francés se titula Faites mieux, significa hagan mejor. Y es un llamado a las jóvenes, a las generaciones que vienen, a que hagan mejor que él y que su generación. Pero es una reflexión fantástica, materialista, histórica, en clave marxista, de lo que está ocurriendo con el planeta hoy en día. Es un marxismo de ay, apocalipsis, que dices, a ver, lo que está ocurriendo ahorita es que el mundo va a un proceso de extinción. Y hace una primera reflexión, que espero que la leas, sobre lo que es la importancia del número. sí, Lo que pasa qué está ocurriendo con la humanidad, sí. ¿sí? Porque la humanidad se está duplicando cada vez más rápidamente. A ver, léele. Con gusto. Vamos a leer un fragmento de Jean-Luc Mélenchon, Ahora el pueblo. La historia de los seres humanos se organiza en torno a su número. Por supuesto, la dinámica de las sociedades humanas tiene muchos otros componentes, pero, a fin de cuentas, el número lo cambia todo, porque nunca debemos olvidar que ninguna realidad humana puede pensarse sin antes haber evaluado sus consecuencias en el ecosistema del que forma parte. Cuando el modo de producción capitalista tiene como mercado a varios miles de millones de consumidores, su impacto es completamente diferente del que tenía en sus comienzos del siglo XIX, cuando la población y la producción eran mucho más reducidas. Desde entonces, la naturaleza de la depredación del ecosistema cambió completamente. Para producir y vender, siempre, cada vez más, el saqueo habitual se convirtió en un saqueo más allá de los límites del no retorno. Esto se constata observando una yuxtaposición increíble. La producción de bienes durante el siglo XX se multiplicó por 50 y al mismo tiempo la población humana se cuadriplicó. En este momento se desencadenó la crisis ecológica mundial. El capitalismo no es un marco apto para acoger a la humanidad si ésta quiere vivir sin destruirse. Si la historia de la civilización humana sigue con el capitalismo, esto fija un término a su existencia. En cierto sentido, el número de seres humanos fija una fecha de obsolescencia para el capitalismo. Ok, voy entendiendo, ahorita me explicas más. Y dice el último fragmento, en ese caso, el proceso clave para el éxito de nuestra especie tiene su origen en una cualidad humana particular. Proviene del colectivo, no del individuo. Se trata de la capacidad de acumular conocimientos a través de las generaciones. Por ejemplo, las herramientas complejas nunca son inventadas espontáneamente. Son el resultado de la acumulación sucesiva de los cambios y de las experiencias entrecruzadas. El conocimiento acumula entonces condiciones previas y novedades. Se llama la cultura acumulativa. En ocasiones aparece de repente un invento genial, pero nunca surge de la nada. Necesita el intercambio de conocimientos ya existentes.
Así. Ay, perdóname, es un pensador fantástico, es un pensador profundo, es un hombre que te está poniendo en términos muy claros cuáles son qué problemas estamos enfrentando. Y lo que está diciendo es muy serio. Estamos al borde de la extinción. La humanidad está en una crisis profunda. Y si no reaccionamos a tiempo, y si no resolvemos los problemas materiales que nos estamos enfrentando, vamos a tener que enfrentar la extinción. Pero es muy interesante porque él plantea el término del número, es decir, por supuesto que hay cambios de cantidad y hay cambios de calidad. Ajá. Él te dice, bueno, aquí el cambio de cantidad es un cambio de calidad. El cambio cuantitativo del planeta plantea nuevos de la humanidad, de Sí. que nos hayamos duplicado de esta manera, plantea problemas que son totalmente distintos, que son totalmente nuevos. ¿Y cómo los vamos a resolver? Él dice, precisamente aprovechemos que somos tantos y que el conocimiento también crece para buscar la solución de esos problemas. A mí me parece, es decir, es increíble porque es de esos pensadores que de repente te plantean una tesis que tú dices, que después de esa tesis no puedes ver al mundo igual. Y tú dices, bueno, pues ahí está, es obvio, está claro, pero ¿por qué chingados no se me ocurrió a mí? ¿Por qué se le tuvo que ocurrir a este cuate? Pero lo ve clarito. Entonces, sí es una disertación muy seria acerca de los problemas que está enfrentando el mundo a partir del sistema que impera a nivel global. Y lo que está diciendo Jean-Luc Mélenchon es muy serio, es un llamado de atención. Necesitamos urgentemente resolver los problemas políticos para resolver los problemas materiales que está enfrentando la humanidad. Eso plantea ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, el libro es un llamado de atención sobre esto. Y de veras es heredero de todos los maestros del pensamiento que surgieron en Francia y en Alemania y en Estados Unidos a finales del siglo XX, pero es todavía activo y haciendo un análisis cotidiano. A mí me parece un libro muy importante. Sí, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que cada uno de nosotros tenemos que crear, cultivar y desarrollar un pensamiento crítico, Claro. una opinión, una verdadera opinión. Y habla de cosas como esta, es decir, tenemos el derecho al silencio. Ya no hay silencio. En todos lados a donde vas hay ruido, hay luz. Es decir, ya no hay silencio. Tenemos que tener el derecho a la noche. Ya no hay derecho a la noche. A donde quiera que vayas hay luminosidad. Bueno, tenemos que estar en contacto con la... Es decir, es un libro bien interesante porque, por supuesto, que te plantea los problemas que estamos enfrentando en materia de agua potable, en materia de basura, en materia de energéticos, en materia de migraciones. Es un libro muy completo, es un libro para reflexionar. Ahora el pueblo, Ahora el pueblo. hacia la revolución ciudadana. Así es. Hay que leer este libro detenidamente y crear una opinión. Yo debo de confesarte que no lo pude leer, lo tuve que estudiar. Lo empiezas a leer y te regresaba. Sí, subrayas y espérate, ¿y esto de dónde viene? La página que leíste. Sí, piensas lo que... Sí, así es de esos libros. Qué interesante. Está bien Muchas padre. gracias por traer al radar un libro No, tan interesante. Se quedaron libros en el sí, tintero. por supuesto. Cuéntanos, ¿qué más nos recomiendas que leamos? Bueno, a varios niveles. En términos de literatura infantil, pues todo lo que está sacando el fondo ahorita está muy interesante. Tiene toda una colección muy bonita. El Fondo de Cultura Económica. Cultura Económica. Es una colección de A la orilla del viento. Está muy padre. Sí, cierto. Sí, está padre. Bueno, y de veras, yo sí recomiendo también, por ejemplo, la lectura de William Robinson sobre la crisis humanitaria. Es mira, es el capitalismo global y la crisis de la humanidad, que va un poquito en el sentido. ¿Y es un libro cercano? Sí. La gente de a pie lo entendemos? Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo Porque que lo sí. que veo en Amor el Pueblo es que es un libro que ya se me antojó, quiero comprarlo ahora mismo. Claro, no, es un librazo. Muy cercano, es un libro Sí, que dices, a ver, enséñame más. A ver, pero además, deja tú, es un libro que está tocando los problemas de hoy y que te está hablando de la urgencia de enfrentarlos. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Y es muy interesante porque es poca la gente que está reflexionando sobre estos temas hoy en día. Y yo sí creo que a esos, yo lo que me pregunto, ¿y qué están haciendo los intelectuales de este planeta hoy en día?
que no están reflexionando sobre el final de la humanidad, que no están reflexionando sobre la crisis que se le aproxima a la humanidad, la crisis climática, la crisis ecológica. La conclusión del libro de Robinson y del libro de Jean-Luc Mélenchon es que este planeta que está construido para esta economía de multinacionales y todo eso es un mundo distópico, es un mundo horrible, es el mundo de Gaza, es el mundo es el mundo de Ucrania. Y que Y ya no tiene, ya no hace sentido. Pues ya no hace sentido. Tiene que generarse naturalmente un cambio. Necesitamos hacer una cosa, necesitamos cambiar los paradigmas, necesitamos rescatar la esperanza. Qué bonita forma de decirlo, Rafael. Muchas gracias por No, al estar hoy con contrario, es un nosotros. gusto. Salimos satisfechos con tantas posibilidades para ir a la librería más cercana y comprar unos buenos cosas que nos inspiren. Gracias por estar No, al aquí. contrario, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto en un siguiente episodio. Sintonicen TV UNAM y Canal 22 y aquí nos encontramos.